Nunca necesité perseguirlos. Aprendí a despertar su deseo en silencio, en la ausencia, en la mirada que lo dice todo y no promete nada. Y cuanto más me detenía, más venían. Porque comprender la mente masculina no se trata de esfuerzo, sino de estrategia biológica. Estos 11 trucos funcionan sin tocar, sin hablar, sin dramatismo, solo con presencia inteligente. Si lo haces bien, no sabrán por qué están obsesionados. Simplemente sentirán que no pueden dejar de pensar en ti. El instinto de caza masculino. ¿Qué activa el circuito de persecución? Siempre me ha fascinado cómo responde el cerebro masculino al juego de la conquista. No por cultura, sino por pura neurobiología. El sistema dopaminérgico se activa cuando hay un objetivo claro, aunque ligeramente inalcanzable. Es entonces cuando surge el deseo. La búsqueda, no la posesión, activa el circuito de recompensa. Y cuanto más escasa es la recompensa, más fuerte es el impulso. Si hasta ahora solo tienes dudas sobre lo que pasa en la mente de un hombre, allí vas a encontrar respuestas claras y científicas. Vas a descubrir qué lo hace ignorarte, qué dispara el deseo y qué provoca que se enamore de verdad. Todo explicado, paso a paso. Accede en el primer enlace de la descripción o en el comentario fijado. Lo curioso es que esto no depende de palabras ni gestos explícitos. Depende de una sensación de desafío, de algo que no se rinde fácilmente. Cuando una mujer se presenta como alguien que no necesita validación, que se siente cómoda con su propio valor, su cerebro lo interpreta como un blanco difícil de alcanzar e instintivamente comienza la persecución. Puede que ni siquiera se dé cuenta, pero ya está en el juego. En la teoría evolutiva, el hombre fue programado para cazar. Literalmente. Y aunque vivimos en un mundo donde todo es instantáneo, el deseo aún se estructura en el código primitivo. Una mujer que se deja cazar demasiado rápido desactiva el sistema. Él siente biológicamente que no vale tanto. ¿Es cruel? No. Simplemente es así como se formó el cerebro. Así que, cuando eliminas la necesidad de ser elegido y simplemente existes, plenamente, sin esfuerzo, te conviertes en el premio silencioso. Esto activa un tipo específico de motivación, masculina difícil de replicar con esfuerzo directo. El deseo de demostrar tu valía, la curiosidad por desentrañar el misterio, la fantasía de conquistar lo que parece no necesitar conquista. Y ahí es cuando la situación cambia. Cuando él se pone en modo caza sin darse cuenta de que lo han provocado. Porque una mujer que comprende esta dinámica no dispara flechas, simplemente existe en el lugar correcto de su mente, entre el desafío y el deseo. El poder de la escasez, la dopamina y el deseo van de la mano. La dopamina no responde a la abundancia, se alimenta de la expectativa. Cuanto más raro es el estímulo, más intensa es la liberación. Esto es neurociencia básica. Cuando una mujer siempre está disponible, es predecible y fácilmente accesible. Su cerebro simplemente deja de liberar dopamina. El deseo necesita incertidumbre para existir. Es la duda la que le da sabor a la búsqueda. Cuando reduces tu presencia sin previo aviso, sin justificación, sin dramatismo, algo cambia, lo percibe. El cerebro lo interpreta como una pérdida de estimulación y entra en modo de búsqueda. No es una táctica, es química. La escasez tiene el mismo efecto que una droga suspendida abruptamente. El sistema quiere más, pero no sabe cuándo ni si lo hará. Y en este no saber es donde comienza la obsesión. Pero la escasez no es una ausencia total. Es una presencia mesurada, controlada, mesurada. Aparece donde menos se espera, sin responder donde más desea.
deja rastros y desaparece antes de que él quede satisfecho. Una mujer que domina esta frecuencia activa el cerebro masculino en su modo más primario. Porque todo lo que escasea parece más valioso, aunque no lo sea. Y no se trata de manipulación. Se trata de comprender cuánto nos gobiernan los circuitos antiguos. El hombre que dice querer a una mujer que siempre esté ahí para él, en realidad se siente atraído por una que no lo da todo. Su cerebro lo traiciona. Dice una cosa, pero su sistema límbico quiere otra, y el deseo casi siempre triunfa sobre las palabras. Así que, sin mover un dedo, puedes alterar el nivel de dopamina que sientes simplemente con la forma en que gestionas tu presencia. La escasez estratégica no es frialdad, es inteligencia emocional, con fundamento biológico. Cuando el silencio habla más, el efecto neuroquímico del misterio, el cerebro, odia los vacíos, quiere llenarlo todo. Cuando alguien guarda silencio, cuando una historia queda a medias, cuando no llega una respuesta, la mente se sobrecarga, intentando comprender. En el ámbito emocional, esto es aún más poderoso. El misterio crea tensión, la tensión crea imaginación, y la imaginación, en este caso, es el combustible más poderoso para la atracción. Los hombres no se obsesionan con lo que comprenden plenamente. Conectan con el enigma, con lo que provoca sin revelar. Ahí es donde el silencio se convierte en un arma. Cuando dejas una frase en el aire, cuando no respondes a un mensaje expectante, cuando sonríes sin dar explicaciones, activas áreas específicas de su cerebro relacionadas con la anticipación y la recompensa. Helen Fisher lo llama recompensa impredecible, el mismo mecanismo que hace que los juegos y las redes sociales sean adictivos. Solo que, en este caso, el juego es emocional. Y un silencio oportuno hace más ruido que cualquier afirmación. Pensará, repensará, proyectará y creará versiones de ti en su mente. Ninguna será exacta, pero todas son adictivas. Es en este punto que empieza a perseguir lo que no comprende. El silencio se convierte en una ausencia interpretable. Y cuanto más espacio le das a la interpretación, más control ejerces sin ningún movimiento. Porque, mientras él intenta comprender tu silencio, ya llevas 2 puestos de ventaja. Porque el silencio, a diferencia del desprecio, es activo, pulsa, y no hay nada más provocador para el cerebro masculino que una mujer que no se explica. Porque él está entrenado para descifrar, resolver y conquistar. Y cuando te niegas a ser descifrada, desencadenas el enigma que él más desea resolver. No responder de inmediato. Adrenalina e imprevisibilidad. Las respuestas rápidas matan el misterio. La previsibilidad es enemiga de la emoción. Cuando respondes a un mensaje en cuanto llega, tu cerebro lo entiende. Está garantizado. Y estar garantizado no provoca un aumento hormonal significativo. Lo que sí genera es duda, el tiempo de espera, el lapso que te hace revisar el teléfono una y otra vez, creando microdosis de ansiedad. Eso es adrenalina. La persona que no sabe cuándo llegará la respuesta entra en un estado de alerta leve. Parece insignificante, pero biológicamente es poderoso. Esperar aumenta el valor percibido de la interacción. Te conviertes en una prioridad involuntaria. No porque hayas hecho algo, sino porque no lo hiciste. Esta ausencia temporal crea un espacio emocional donde la idealización empieza a infiltrarse. Es sutil, pero preciso. Si siempre te espera, empieza a imaginar qué te ocupa el tiempo. Te proyecta en lugares, situaciones, emociones. Y cuanto más imagina, más ocupa su mente sin estar presente. El tiempo de respuesta se convierte en tiempo de control. Y todo esto sin una sola palabra. No se trata de ignorar. Se trata de orquestar el ritmo. Cuando respondes fuera del tiempo esperado, rompes el patrón.
Y romper el patrón activa el cerebro. Esto vale más que cualquier emoji tierno o frase bien construida. Es neurociencia aplicada al comportamiento, así que sí. Retrasar una respuesta puede ser más impactante que una brillante, porque lo que despierta el deseo no es el contenido, es la interacción con lo inesperado. El truco biológico de la mirada breve y desviada. Hay un lapso de tiempo definido con precisión en el que una mirada desencadena una activación neurológica. Mirar demasiado rompe el hechizo. Mirar muy poco no crea una conexión. El secreto está en mirar, mantener la mirada 2 segundos y luego apartarla suavemente. Esto desencadena 2 cosas: la percepción de interés y la pérdida de control. Siente algo, pero no logra identificar qué. Es en este momento que el cerebro comienza a funcionar. La amígdala, encargada de captar los estímulos emocionales, entra en acción. Se registra el mensaje. Hubo contacto, pero el final de la mirada dejó un vacío. Este vacío es la clave. El sistema empieza a buscar la repetición. La persona quiere revivir ese momento que duró segundos y pareció eterno. Una mirada breve, bien calibrada, activa el circuito del placer con anticipación. El cerebro la interpreta como una invitación, interrumpida. Esto crea una urgencia implícita, una necesidad de descifrar. Pero ya apartaste la mirada, ya te marchaste, ya te marchaste. Deja que se quede con el impacto sensorial, intentando racionalizar lo inexplicable. Y no importa dónde, un bar, una reunión, un pasillo. El efecto es el mismo. Lo que cambia es su entorno interior, porque la mirada adecuada, en el momento oportuno, desencadena un antiguo patrón de cortejo silencioso. Es una invitación sin palabras, una marca sin contacto. Nada de esto se trata de técnica. Se trata de saber que el cuerpo habla primero, y cuando los ojos hablan durante 2 segundos y luego se quedan en silencio, grita en su cerebro durante horas. La teoría de la reciprocidad intermitente el cerebro humano no responde por igual a recompensas constantes y predecibles. Cuando algo se entrega como se espera, pierde su valor. El deseo se vuelve rutinario y la atención disminuye. Las recompensas intermitentes, aquellas que ocurren de forma irregular e inesperada, generan una mayor activación dopaminérgica. Es el mismo mecanismo que provoca la adicción a las tragamonedas. Cuando muestras interés de forma estratégica y discontinua, nunca sabe qué esperar. A veces sonríes, a veces lo ignoras, a veces respondes rápidamente, a veces desapareces. Esto mantiene su cerebro en un estado de atención constante. Y este estado, neurológicamente hablando, es terreno fértil para la obsesión. El término técnico para esto es refuerzo intermitente. Es un patrón donde a veces se produce una respuesta positiva, pero no siempre. En el amor, esto crea vínculos más fuertes que el afecto constante. El hombre empieza a asociarte con un juego de posibilidades, y su cerebro, adicto a resolver problemas, ya no puede escapar de la dinámica. Importante. No se trata de ser cruel. Se trata de romper el automatismo. Es la mujer quien rompe el ciclo de lo predecible, y al hacerlo, redefine el valor de cada gesto. Una sonrisa tuya cuando no es constante se convierte en una recompensa. Una respuesta tuya, cuando no está garantizada, se convierte en una conquista. Es en esta irregularidad donde empieza a atormentarte. No porque siempre estés ahí, sino precisamente porque no siempre estás ahí. El amor, en el cerebro, no nace del exceso, nace de la incertidumbre. La paradoja de la mujer disponible e inalcanzable. Existe un equilibrio inusual entre 2 fuerzas opuestas: ser emocionalmente accesible y al mismo tiempo físicamente inalcanzable. El cerebro masculino, expuesto a esta ambigüedad, entra en modo de búsqueda.
Porque hay conexión, pero no posesión. Hay afecto, pero no entrega total. Y esto lo desorienta de una forma que el instinto adora. Una mujer que sonríe, que demuestra escucha activa, que muestra presencia emocional, pero que no se muestra disponible en ningún momento. Despierta su sistema de recompensa. Porque ella es calidez, pero también es un límite. Y los límites son más instigadores que los abismos. Un hombre siente que ella podría ser suya, pero aún no lo es. Y esto lo atrapa. Es el tipo de paradoja que no se puede explicar lógicamente, sino neurobiológicamente. La sensación de proximidad sin control crea el escenario ideal para que el deseo se intensifique. La persona se siente aceptada, pero no autorizada. Deseada, pero no garantizada. El cerebro interpreta esta contradicción como un desafío de gran valor. Y lo más impresionante es que esta postura no requiere manipulación. Proviene de una mujer que sabe lo que quiere, pero no tiene prisa, que disfruta del intercambio, pero no se agota, que está presente, pero no se rinde. Esta confianza en sí misma activa el instinto de necesito conquistar, no de ya lo tengo. Porque el secreto no es alejarte, es permitirte sentir, pero no tener. Y cuando se da cuenta de esto, ya te persigue sin entender por qué empezó. Simular. El desapego y activar el sistema de recompensa. El aparente desapego no es frialdad, sino estimulación. El cerebro masculino responde mejor a lo que parece no necesitarlo. Cuando una mujer demuestra que se siente cómoda con o sin su atención, despierta un instinto profundo, el deseo de ser necesitada. Es paradójico, pero real. Lo que no te desea, te atrae, y lo que te valida demasiado pierde su impacto. Este truco psicológico es simple en su forma y poderoso en su efecto. Hablas, interactúas, pero no lo prolongas. Desapareces antes de que él quede satisfecho. Muestras presencia, pero nunca dependencia. Su cerebro interpreta esto como una señal de gran valor y, en respuesta, libera dopamina como en un juego de azar. Apuesta por la siguiente interacción como si fuera su oportunidad de finalmente conquistarte. No se trata de ignorar ni hacerse el difícil. Se trata de mantener una autonomía visible. Estar presente, pero aparentar que no es necesario. Ser amable, pero nunca demasiado disponible. Esta ligera pretensión de desapego crea tensión interna. Siente que hay una oportunidad, pero nunca se abre del todo. Y eso es adictivo. En la práctica, esto significa no justificar ausencias, no apresurarse a resolver malentendidos y no intentar complacer a toda costa. Una mujer que parece indiferente al resultado final activa en él el impulso de hacer que las cosas sucedan, porque si no siente que está ganando, su cerebro entiende que aún necesita jugar. Y cuando un hombre siente que aún está en el juego, lo persigue, porque la incertidumbre del final es lo que alimenta el circuito del placer. Apariencia sutilmente intocable. La mirada que activa el cerebro reptiliano. El deseo nace de la vista. Es el primer sentido que se activa y el más instintivo. Pero no es lo obvio lo que atrae. Son los detalles. Una mujer que se muestra hermosa sin esfuerzo, con un toque de inaccesibilidad visual, activa un tipo específico de atención, la del cerebro reptil. Este cerebro no analiza, reacciona, decide en milisegundos qué es una amenaza, qué es una oportunidad y qué es objeto de fascinación. Visualmente, esto se traduce en contrastes, un perfume apenas perceptible, el cabello recogido de forma informal, un atuendo que insinúa pero no revela, un toque de color donde uno no lo esperaría. Es la estética de una mujer que parece poco atrevida y, por lo tanto, hipnotizante, porque el cerebro masculino reacciona más a lo que parece espontáneo que a lo que está claramente preparado.
Este look no tiene por qué ser extravagante. Tiene que ser memorable. Y memorable, en este contexto, es cualquier cosa que rompa con lo establecido. Un anillo único. Una pieza vintage. Un detalle que le recuerde a ti sin saber por qué. La mujer que domina este arte visual silencioso deja huellas que la razón no puede borrar. Y lo más interesante, cuanto más intenta comprender por qué se siente atraído, más se apega, porque al cerebro le gusta tener una razón, pero el deseo no necesita lógica. Basta con una señal visual que se desvíe de lo predecible, y su sistema entra en modo de vigilancia placentera. Quiere volver a ver, quiere comprender, pero ya te fuiste, ya te marchaste, ya dejaste algo en él que ni siquiera puede nombrar. Love, voz. Tonos, pausas y entonaciones que hipnotizan. La voz es más poderosa que la apariencia cuando se trata de mantener el deseo. Los tonos más graves en las mujeres activan respuestas en el cerebro masculino vinculadas a la sensualidad y la autoridad emocional. Pero no se trata solo del tono. Es el ritmo, la pausa, la entonación impredecible. Una mujer que habla sin prisas provoca una atención poco común, casi hipnótica. Cuando hablas con calma, sin alzar la voz ni apresurarte al hablar, el cerebro entra en un estado de absorción. Esto tiene una explicación neurológica. Las voces suaves y moduladas, con silencio entre frases, generan mayor retención emocional. Lo que dices se graba, porque la forma en que lo dices causa más impacto que el contenido. Y luego está el misterio de la pausa. Hacer una pausa a mitad de frase, mirar, sonreír y solo entonces continuar. Cautiva. Es como si controlaras el tiempo, como si la otra persona tuviera que esperarte. Y esto, biológicamente, te coloca en una posición de poder, porque solo quienes tienen valor pueden marcar el ritmo sin ser interrumpidos. La voz cautivadora es aquella que se toma su tiempo para convencer. Es la que parece segura de su impacto. Una mujer que domina su discurso transmite un control profundamente atractivo. Él no entiende por qué, pero quiere volver a oírlo. Y cuando la voz termina antes de que su cerebro esté satisfecho, se instala la adicción. Busca el sonido que quedó flotando en el aire. La danza de las neuronas espejo en el coqueteo no verbal. Cuando dos miradas se encuentran, dos cuerpos se alinean o dos gestos se imitan, algo invisible ocurre en el cerebro. Las neuronas espejo entran en escena. Nos hacen sentir lo que el otro siente, anticipar intenciones y conectar sin palabras. En el juego de la seducción, son las artífices del encantamiento silencioso. ¿Y quién domina el coqueteo no verbal? Domina el cerebro del otro. La mujer que sonríe levemente cuando él sonríe, que se arregla el cabello cuando él se mueve, que inclina sutilmente su cuerpo en la misma dirección. Está sincronizando sistemas sin que lo parezca. El hombre siente familiaridad, comodidad, curiosidad. No puede explicarlo, pero percibe una conexión. Es pura especularidad neuronal. No es encanto, es ciencia. Lo más efectivo no es imitar todo. Es ir a tu propio ritmo. Es crear tu propio ritmo de respuesta corporal que parezca instintivo. Cuando él cruza los brazos y tú cruzas las piernas. Cuando inclina la cabeza y tú respondes con la mirada. Pequeños movimientos sincronizados engañan a su cerebro, haciéndole creer que hay una coincidencia, incluso antes de que haya una conversación. Esta comunicación invisible activa áreas del cerebro asociadas con la empatía y el deseo. No porque haya habido diálogo, sino porque hubo sincronía. Se siente visto, comprendido. Y esto rompe la resistencia más rápido que cualquier frase ingeniosa. El cuerpo habla primero y el cerebro escucha antes que el ego.
Cuando comprendes esto, te das cuenta de que el silencio en movimiento es más poderoso que 1000 discursos. Y ahí es donde se siente atraído sin entender por qué. Ausencia estratégica y el efecto gancho emocional. Desaparecer en el momento oportuno tiene mayor impacto que estar presente todo el tiempo. El cerebro masculino, al acostumbrarse a tu presencia, empieza a desconectarse de los estímulos. La previsibilidad lo adormece. Pero cuando desapareces sin previo aviso, sin interrupciones y sin explicación, entra en un estado de alerta emocional. No sabe si se ha perdido o si fue una prueba. Y esto genera activación. Esta desaparición no es una huida, es una estrategia. Le lanzas un gancho emocional. Una conversación impactante, una frase ambigua, una mirada que queda en el aire. Y poco después abandonas la escena. Su cerebro, inconscientemente, intenta poner fin a la experiencia, pero no puede. No hay final. Y el final pendiente se convierte en un bucle mental. Este fenómeno tiene un nombre: el efecto Zeigarnik. El cerebro tiende a recordar más las tareas incompletas que las completadas. Aplicado al ámbito emocional, esto significa que la ausencia repentina tras una interacción con mucha carga emocional genera fijación. El cerebro intenta resolverla, pero no lo consigue. Intenta olvidar, pero algo sigue latiendo. Cuanto más pasa el tiempo, más te extraña. No porque realmente te extrañe, sino por un circuito roto. La ausencia se ha convertido en una presencia psíquica. Estás en el espacio que él no puede llenar solo. Y cuanto más intenta compensar, más atrapado queda. Este tipo de desaparición no se puede explicar. Se siente. Y lo que se siente sin comprender es lo que deja la mayor huella. La amenaza de pérdida y el miedo al rechazo. Nada activa el sistema de alerta emocional más rápido que la amenaza de pérdida. El cerebro masculino, al darse cuenta de que podría estar a punto de perder a la mujer que ha deseado, pero que aún no ha conquistado, entra en un estado de hipervigilancia. Este es un mecanismo evolutivo. Asegurar el acceso antes que alguien más lo haga. El miedo al rechazo, en este caso, se confunde con el deseo. Una mujer que se retrae sutilmente, que cambia la frecuencia de sus interacciones, que muestra una energía diferente. Activa este miedo sin necesidad de declarar nada. Él se siente abandonado. Y lo curioso es que no es la mujer que se distancia por resentimiento. Es la que lo hace sonriendo, sin dramatismo, con naturalidad. Esto lo desestabiliza, porque no tiene contraataque emocional. El cerebro interpreta esta retirada como una señal de que se siente superado. Esto afecta directamente al ego, pero también a la parte instintiva de la competencia por las parejas. El cerebro empieza a moverse, a menudo sin saber por qué. La mera idea de que alguien pueda ocupar el lugar que daba por sentado lo pone en modo de búsqueda. Importante. La amenaza de pérdida no es un juego, es falta de dependencia. Es el comportamiento natural de alguien que no espera, exige ni pide validación. Y precisamente por eso, ella parece estar alejándose. Y él, biológicamente, intenta detenerla. El miedo al rechazo desencadena un deseo desesperado de aceptación. Y en esta silenciosa desesperación, nace el movimiento. Se acerca, reaparece, no por decisión racional, sino porque su cerebro lo comprende. Eres tú o la pérdida. El cerebro, masculino ante una mujer que no lo necesita. Los hombres son entrenados, desde sus inicios, para identificar dónde pueden ser útiles. Esto se deriva del instinto de proveer, proteger y conquistar. Cuando el cerebro masculino se encuentra con una mujer que no necesita protección, validación ni presencia constante, no se bloquea. Al contrario, se intriga.
porque no hay una función clara ahí, y el cerebro detesta no tener ninguna. Esta mujer que no espera, que no depende, que está centrada, activa en él una especie de instinto que se centra menos en ofrecer algo y más en conquistar el espacio. Él no ve ninguna oportunidad, y esto lo saca de su zona de confort, porque, en general, desea su presencia, su atención, sus gestos. Y ahora, ella continúa con o sin eso, y esta independencia se convierte en cebo. Lo más provocador no es la frialdad, es la calidez que no la necesita, la ligereza de alguien que está en paz, con o sin respuesta, con o sin retorno. Esto no es orgullo, es estructura emocional. Y esto desarma el juego tradicional. Siente que necesita demostrar su valía, pero no sabe cómo. Y esta confusión lo atrapa. El cerebro masculino empieza a buscar maneras de hacerse necesario. Envía mensajes más largos. Crea motivos para el contacto. Cambia de tono. Todo porque se da cuenta de que ella no lo perseguirá. No por desprecio, sino por naturaleza. Y eso la hace excepcional. Porque una mujer que no necesita a un hombre no lo repele, lo desafía. Y el desafío es lo que más activa el deseo primitivo. ¿Cómo utilizar la oxitocina a tu favor sin contacto físico? La oxitocina, conocida como la hormona del vínculo, suele asociarse con el tacto, los abrazos y el sexo. Pero lo cierto es que también puede activarse mediante una conexión emocional intensa. Y eso lo cambia todo. Porque una mujer puede volverse inolvidable sin siquiera tocarlo. Basta con que genere, en su cerebro, una sensación de seguridad emocional inesperada. Cuando escuchas atentamente, cuando respondes con genuina presencia, cuando compartes algo íntimo con naturalidad, siembras señales de conexión. Él lo siente. Puede que ni siquiera lo note conscientemente, pero su cuerpo responde. Y esto, sin contacto, ya empieza a conectarte con los circuitos cerebrales que forman el apego. Este truco es especialmente poderoso porque parece inofensivo. No estás seduciendo. Solo te muestras humano, empático y lúcido. Pero eso es precisamente lo que le impacta. Ve a una mujer que no intenta conquistarlo, sino que entiende profundamente cómo conectar. Esto lo desarma. Y su mente lo entiende. Esto es raro. Quiero más. La oxitocina actúa como un refuerzo invisible. Él se siente más tranquilo a tu lado. Siente que puede hablar sin filtros. Siente que puede relajarse. Y relajarse en un mundo de estimulación y rendimiento es más adictivo que cualquier placer fugaz. La mujer que activa esto se convierte en un refugio. Y se busca refugio. Se desea. Se busca. Todo esto puede pasar sin tocarse, sin besarse, sin promesas. Porque el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Y si se siente seguro contigo, ya está enganchado, aunque nunca te hayas acercado. El magnetismo de la mujer dopaminérgica, autoinducida 1. Mujer que ya vive en un estado de entusiasmo natural por la vida misma, se vuelve, por definición, magnética. No es que sea inaccesible. Es solo que parece demasiado ocupada con lo que ama. Y esto tiene un efecto directo en el cerebro masculino. Siente que debe competir con algo más grande que él mismo. Y el deseo de conquistar ese algo más grande se convierte en una obsesión. La dopamina es el neurotransmisor de la búsqueda, la motivación y la conquista. Cuando un hombre ve a una mujer dopaminizada, es decir, comprometida, realizada y activa, no ve espacio para la seducción tradicional. Ve la oportunidad de adentrarse en un territorio al que pocos han llegado antes. Una mujer que brilla sola es una invitación silenciosa al desafío más antiguo: ser digno de su mirada. Este magnetismo no se trata de ostentación ni de actuación. Se trata de pulsación, de estar viva, entusiasta y en movimiento.
Una mujer en fluidez activa la curiosidad, no la necesidad. Y la curiosidad es la puerta de entrada al apego. Porque el hombre quiere comprender de dónde proviene toda esta energía. Y, sin darse cuenta, comienza a acercarse. ¿Lo más curioso? Esta mujer no seduce a nadie. Simplemente hace lo que le apasiona. Pero el hecho de que no necesite aplausos es lo que la hace irresistible. El cerebro masculino lo entiende. Ella no me necesita, pero quizá yo sí la necesito. Y este cambio lo cambia todo. Porque cuando el deseo nace de la admiración, crece rápidamente y se arraiga profundamente. Y esta mujer, sin mover un dedo, ya está siendo perseguida. Las narrativas personales como cebos de largo alcance. Las historias tienen un poder que la lógica no puede alcanzar. Cuando compartes una narrativa personal con autenticidad, el cerebro de la otra persona entra en un estado de reflejo emocional. No solo escucha, sino que siente. Y esto crea una conexión que no depende de la presencia constante. Es un vínculo que continúa incluso después de que te hayas ido. Una mujer que cuenta sus historias de forma sincera, sin necesidad ni pretensiones, provoca algo inusual: identificación emocional. Él se ve reflejado en ti, se compara, se proyecta, y lo más poderoso de esto es que ese deseo, ahora, ya no es solo físico. Quiere comprender tu mente, saber más, llenar los vacíos. Y cuando un hombre llega a esta etapa, ya está dentro. Puedes dejar huellas mentales con frases sueltas, momentos impactantes, recuerdos compartidos sin previo aviso. Son pequeñas cápsulas de intimidad dispersas en conversaciones. No son confesiones pesadas. Son instantáneas precisas de tu viaje que revelan profundidad, humor y contraste. Eso deja huella, y deja una huella profunda. Él puede salir, hablar con otros, distraerse, pero esa historia tuya que lo hizo reír, pensar o reflexionar, regresa en el silencio, en la ducha, en el coche. El recuerdo te trae de vuelta incluso sin un mensaje, sin una foto, sin una llamada, porque sembraste una narrativa viva dentro de él. Y eso es más poderoso que cualquier presencia constante. Y lo curioso es que cuanto menos se refuerza esta historia, más crece, porque la ausencia de repetición crea valor que se ocupe de revivirla. Cómo el autocontrol activa el interés de tipo cazador, el hombre, cazador-recolector. Y biológicamente, la mayoría lo hacen. No responde bien a las recompensas fáciles. Necesita sentir que avanza, pero que aún no ha llegado a ese punto. Y una mujer que demuestra autocontrol, que controla sus impulsos, que no se deja llevar por la tensión del momento, despierta en él la sensación de que hay algo por lograr, y esto es irresistible para el instinto masculino. El autocontrol no es frialdad, es reconocer el valor de tu tiempo, de tu presencia, de tu cuerpo, cuando no precipitas la conversación, cuando no lo revelas todo de golpe, cuando sabes cómo dar un paso atrás incluso cuando sientes la urgencia de avanzar. Su cerebro lo entiende. Ella es diferente, no porque se haga la difícil, sino porque no tiene prisa por disolverse. Este comportamiento activa su corteza prefrontal, la parte del cerebro involucrada en la anticipación y la planificación. Empieza a crear estrategias, crear caminos y probar enfoques. Tú, sin decir nada, te has convertido en un desafío mental. Y cuanto más tiene que pensar en cómo acceder a ti, más se involucra. En la práctica, esto significa no responder a un cumplido con más. No avanzar solo porque él quiere. No dejarse llevar por su corriente. Crear tu propio ritmo. Y mantener ese ritmo. Una mujer que domina su propio deseo, en lugar de dejarse llevar por sus órdenes. Una especie de respeto silencioso que lo atrae más que cualquier juego explícito. Porque para el cazador,
El premio no es lo fácil. Es lo que exige presencia, astucia y concentración. Y te conviertes en eso. El objetivo que no huye, pero que tampoco se rinde. El papel del lenguaje corporal no seductor, la seducción clásica, está saturada. Miradas intensas, sonrisas largas, gestos ensayados. Todo esto es lo esperado. Lo que realmente le conmueve es el contraste. Una mujer con un lenguaje corporal neutro, casi indiferente, despierta la curiosidad con más fuerza que una que lo exhibe. Espera señales de interés, pero encuentra una presencia contenida. Y esto lo desconcierta. Este tipo de lenguaje no es distante ni áspero. Simplemente es natural. Te sientas como te place, gesticulas sin intenciones ocultas y miras con firmeza, sin necesidad. Tu postura dice: estoy aquí, pero no para complacerte. Y esto rompe su guión mental. No sabe cuál es su lugar en este juego, y cuando no lo sabe, busca comprender. El cerebro masculino entra en un conflicto positivo. Algo en él percibe valor, pero no hay confirmación. Ni una sonrisa extra, ni un roce accidental, ni una risa exagerada. Empieza a preguntarse si lo has notado. Y esta duda lo atrapa. Porque, a falta de pistas, la mente empieza a crear narrativas, y quien quiera que entre en la narrativa, ya eres tú. Es como si le quitaras la capacidad de predecir la situación. La mayoría de las mujeres expresan su deseo con el cuerpo. Tú no. Y entonces, él empieza a observar, analiza, intenta descifrar. Tu lenguaje corporal se ha convertido en un enigma. Y ese enigma, como ya sabes, es el punto de partida del apego. Porque no quiere a nadie que lo confirme. Quiere a cualquiera que lo confunda. Los 3 desencadenantes cerebrales de la curiosidad afectiva. La curiosidad no es solo mental, es bioquímica. El cerebro libera dopamina cuando algo parece incompleto, contradictorio o inesperado. Y estos 3 detonantes, al usarse sutilmente en interacciones emocionales, crean una especie de dependencia leve. La persona quiere saber más, quiere comprender, y sin darse cuenta, te está acechando con su mente. El primer detonante es la incompletitud. Empiezas una idea, una frase o una historia y no la terminas. Dejas una parte abierta, cambias de tema o la dejas a mitad de camino. Tu cerebro detesta esto. Necesita cerrar el círculo. Y en este esfuerzo interno, te fijas. Recuerda lo que no se dijo. Y eso se vuelve más importante que todo lo demás dicho. La segunda es una contradicción. Dices que odias la rutina, pero vives con hábitos rígidos. Pareces dulce, pero reaccionas con firmeza. Esta interacción de opuestos crea un ligero cortocircuito. No logra encajarte en un patrón. Y al cerebro le encantan los patrones, pero le encanta aún más lo que los desafía. La tercera es lo inesperado. Respondes cuando menos lo espera. Desapareces cuando quiere atención. Apareces con una frase improbable, un comentario fuera de lugar. Esta ruptura en la previsibilidad activa las áreas cerebrales vinculadas a la atención y la fijación. No sabe qué sucederá contigo y por eso se queda. Estos 3 detonantes son fáciles de aplicar, pero profundos en su efecto, porque el cerebro no se aferra a lo que entiende, se aferra a lo que aún quiere descifrar. Activación del núcleo accumbens y el juego de espera él. Núcleo accumbens es una de las áreas cerebrales más directamente vinculadas al placer y la anticipación. Cuando se activa, la persona no siente placer por la recompensa en sí, sino por la anticipación. Y es precisamente ahí donde la espera se convierte en una de las armas más efectivas de la mujer, que no mueve un dedo, pero lo mueve todo. Cuando provocas y luego te retiras, apareces y luego desapareces, respondes y luego callas, sin saberlo,
Estás alimentando su núcleo accumbens. Está atrapado en lo que aún no ha tenido, atrapado en lo que podría suceder. Y el cerebro, en esta anticipación, se vuelve adicto, porque el placer reside en la posibilidad, no en la conquista inmediata. Este sistema es el mismo que nos hace adictos a las notificaciones, las apuestas y los juegos. El mismo ciclo se repite. Estímulo, ausencia, deseo. La mujer que comprende esto se coloca en la posición más estratégica posible. Se convierte en la fuente de estímulos no resueltos. Y cuanto más intenta él predecir su comportamiento, más se involucra ella. Importante. No se trata de desaparecer por largos periodos, ni de causar frustración deliberadamente. Se trata de generar microdosis de imprevisibilidad. Esto mantiene su cerebro alerta, activo y curioso. Y mientras espera, imagina. Y mientras imagina, desea. Porque el hombre que vive esperándote ya no tiene el control. Cuando el elogio sutil se convierte en adicción emocional, el cerebro masculino responde con mucha más intensidad a los cumplidos impredecibles y específicos que a los genéricos y constantes. Cuando le haces un cumplido que nunca ha oído de otra mujer, un gesto, una decisión, un rasgo poco apreciado, el sistema límbico lo registra como excepcional. Y ante cualquier cosa excepcional, el cerebro la fija. Pero el truco está en la sutileza. Se trata de hacer cumplidos sin que parezca que intentas complacer. Decírselo con naturalidad, con ligereza, casi como si te lo estuvieras diciendo a ti misma. Cuando se da cuenta de que has notado algo que nadie más ve y que no lo estás usando como moneda de cambio, se siente validado en un punto ciego. Y ese tipo de validación se vuelve emocionalmente adictiva. Los elogios sutiles activan el circuito de recompensa con mayor eficacia que los regalos o el afecto manifiesto. Esto se debe a que llevan la marca de lo inesperado. Un hombre que escucha, me gusta cómo organizas tus pensamientos. O, hay algo en tu calma que calma el ambiente. Lo recordará durante días. Y querrá escuchar más. Pero no lo repites. No lo refuerzas. Dejas que el cumplido quede flotando en el aire como si no hubieras dicho nada importante. Y ahí reside su poder. Te absorbe como quien encuentra un diamante en medio del caos. Y luego vuelve por más. No por vanidad, sino porque te sentiste visto de una manera inexplicable. Y lo que no se puede explicar, el cerebro lo almacena como una experiencia emocional profunda. La ilusión de la elección y el arquetipo de la mujer libre a un hombre le gusta sentir que tiene el control, que es él quien elige, decide y avanza. Pero lo que realmente lo frena es cuando esa decisión parece suya, pero tú ya la has guiado, invisiblemente. Una mujer que domina este arte no impone. Se mueve con tanta libertad, tan por encima de las expectativas, que lo hace sentir que está al mando, cuando en realidad lo está siguiendo. Este efecto comienza cuando no te adaptas a sus ritmos. Propones los tuyos, con naturalidad. No esperas invitación. Vives tu vida. Te vas, vuelves, viajas, cambias de planes. Él siente que está tratando con una mujer que gira sobre su propio eje. Esto activa el arquetipo de la mujer libre, aquella que puede ser deseada, pero nunca prisionera. La ilusión de elección aparece cuando cree haberte conquistado, pero se da cuenta de que ya ibas un paso por delante, que fuiste tú quien dejó las puertas abiertas, quien guió el baile, y este tipo de percepción activa un deseo más profundo en su cerebro: ser aceptado por alguien que no necesita aceptar a nadie. Una mujer libre es aterradora, pero atractiva, porque no se conforma, no insiste, no se resiste, simplemente sigue. Y quienes no se resisten son quienes la persiguen. Un hombre siente que si no se mueve, perderá. Y si pierde, no es culpa de ella, es su propia inercia.
Esto lo obliga a actuar. Y cuando actúa pensando que ha elegido, pero en realidad solo ha respondido, ya está completamente capturado. ¿Cómo parecer emocionalmente ocupado sin estar indisponible? El cerebro masculino distingue claramente entre dos cosas: una mujer fría y una mujer emocionalmente ocupada. La mujer fría, repelente. La mujer ocupada, instiga. Cuando siente que su afecto ya está centrado en algo, aunque no sea otro hombre, comprende que existe una jerarquía emocional donde él aún no tiene cabida. Y esto lo desafía. Esta ocupación afectiva puede ser cualquier cosa: un proyecto, una amistad intensa, una pasión creativa, una relación con tu propio cuerpo. Hablas de ello con brillo en los ojos, con dedicación. Él se da cuenta de que tienes un territorio interior ya lleno. Y lo que está parcialmente lleno es mucho más seductor que lo que está vacío y esperando a alguien. Una mujer emocionalmente ocupada no tiene prisa por amar. No fuerza un vínculo. No intenta complacer. Comparte, pero no se conforma. Esto envía una señal clara. Eres bienvenida, pero no necesaria. Y su cerebro lo entiende como la mayor invitación a la conquista. Porque la necesidad devalúa. La abundancia selectiva enriquece. Puede que estés soltera, disponible, abierta, pero él percibe algo en ti que ya está comprometido con algo más, y eso lo excita, porque no solo quiere entrar, quiere ganarse su espacio, y ese tipo de deseo es poco común, porque cuando te ve completa, plena e intensa, comprende que, para conquistarte, necesitará ofrecer más que solo presencia. Necesitará tener sentido. Crea contrastes emocionales y confunde su radar. El cerebro busca patrones. Cuando los encuentra se relaja. Cuando no, se pone en alerta. Por eso, una mujer que siempre se mantiene en la misma frecuencia, demasiado dulce, demasiado distante, demasiado vivaz, se vuelve predecible, y la previsibilidad no despierta el deseo. Lo que lo despierta es el contraste, la sutil variación que deja a la otra persona emocionalmente desorientada. Cuando un día estás ligero, al siguiente introspectivo. Cuando te muestras cálido en una conversación y luego respondes con objetividad. Cuando te ríes de algo y en la siguiente frase te hundes en el silencio. Todo esto deconstruye la fácil lectura emocional. Empieza a preguntarse quién eres. Y esta pregunta no tiene una respuesta fija, por eso cautiva. Estos contrastes no son artificiales, forman parte de su complejidad natural. Una mujer que se permite ser múltiple, sin miedo a parecer incoherente, activa en él una atención inagotable, porque su cerebro no puede clasificar, y lo inclasificable se observa, se persigue, se desea. Importante. No se trata de manipular el estado de ánimo. Se trata de no suavizar tu profundidad para cumplir con sus expectativas. Una mujer con variaciones genuinas es más impactante que una que busca la consistencia. Porque la consistencia puede interpretarse como estrategia, pero la autenticidad se interpreta como verdad, y ante la verdad emocional, pierde el rumbo. Y cuando pierde el rumbo, se entrega a la búsqueda. La dopamina del casi, el deseo que nunca se cumple, la mayor adicción del cerebro, no es a lo que tienes, sino a lo que casi tienes. La anticipación de la recompensa genera más dopamina que la recompensa misma. Este es el mecanismo detrás del casi. Cuando estás a punto de darte un capricho, pero te alejas con gracia. Cuando algo parece estar a punto de suceder y no sucede, tu cerebro entra en modo de alta excitación. Esta sensación de estuvo cerca es adictiva, porque el sistema de recompensa no puede completarse por sí solo. Y hasta que lo hace, sigue funcionando. Te conviertes en el estímulo que desencadena una anticipación constante. Y cuanto más espera el momento que nunca llega, más atrapado queda. El deseo
ahora, no es físico, es neurológico. La mujer que domina este juego no provoca con intensidad, lo hace con sutileza, una mirada más larga de lo habitual, un gesto de cercanía que se deshace rápidamente, un cumplido que termina en silencio. Nada se materializa, todo se insinúa. Y en esta ambigüedad, él fantasea, y en la fantasía, proyecta, y en la proyección, se vuelve adicto. Este tipo de estimulación es más efectiva que las promesas, invitaciones o declaraciones, porque no hay riesgo de frustración explícita. Solo hay un movimiento invisible, casi como si extendiera la mano sin tocarla. Él está en el umbral, y en ese umbral, tú controlas el ritmo de su deseo, porque casi abre más puertas en la mente que ya era. Y la mujer que lo entiende no necesita hacer nada más, simplemente seguir siendo la duda más emocionante que él haya sentido. La antigua técnica del reflejo emocional mucho antes del lenguaje. Los humanos aprendieron por imitación. Es biológico. Las neuronas espejo captan gestos, tonos y emociones y los replican automáticamente. En el juego de la atracción, esta imitación es una de las maneras más efectivas de crear conexión sin forzar la intimidad. Y una mujer que domina esto se infiltra en su psique sin que él se dé cuenta. Reflejar emociones no es copiar, es sincronizar. Si habla con calma, le respondes con la misma intensidad. Si comparte algo vulnerable, te abres con la misma intensidad. Si se ríe suavemente, te ríes con él, pero con tu propio matiz. Esta sincronización crea una sensación de seguridad emocional en su cerebro. Siente que se entienden. Este proceso activa los circuitos de pertenencia y familiaridad. El cerebro masculino lo interpreta como compatibilidad. Y cuando un hombre se siente comprendido a nivel no verbal, se entrega, porque la conexión se siente fluida, natural, inexplicable, y todo lo que no se puede explicar se valora. Lo más poderoso es que este reflejo puede interrumpirse estratégicamente. Cuando te desconectas brevemente, cambias de tono, te retiras, percibe la pérdida de conexión y busca restablecerla. Es en esta búsqueda que surge la búsqueda sutil. Quiere recuperar esa conexión que parecía tan rara, porque nadie busca lo mismo que los demás. Busca lo que le hizo sentir algo a lo que ya no puede acceder por sí solo. Demuestre valor sin competir ni justificarse él. Cerebro masculino reconoce el valor femenino cuando no se trata de demostrarlo. Cuanto más intentas justificar tus decisiones, defender tu pasado y explicar tus principios, más minimizas el impacto de lo que realmente existe. Una mujer que demuestra su valor en silencio, con presencia y aplomo, inspira respeto sin necesidad de luchar por su espacio. Esto empieza con pequeños gestos. Hablas menos, pero lo que dices tiene peso. No te comparas. No respondes a las provocaciones. No intentas demostrar que sabes más, que lo haces mejor. Simplemente observas, escuchas y respondes a tiempo. Esta serenidad despierta una especie de admiración involuntaria. Él percibe que estás en otro nivel, emocional, mental e incluso energético. No se trata de sumisión ni pasividad. Se trata de no caer en el juego de la asertividad constante, porque quien ya confía en su propio valor no lucha por ser el centro de atención. Saben que la verdadera presencia se impone, y un hombre, ante esto, siente que está con alguien excepcional, alguien que no necesita conquistarlo, y por esa misma razón, lo desarma. Este tipo de mujer no intenta adaptarse a su discurso, no intenta parecer superior. Simplemente es. Y en este ser absoluto, él se da cuenta de que no está tratando con una competidora, sino con un modelo a seguir. Y su mente responde con deseo y respeto a la vez. Porque en el fondo, un hombre
No quiere a alguien que demuestre constantemente su valía. Quiere a alguien que ya lo vale y ni siquiera se molesta en explicarlo. La memoria afectiva y cómo dejar huellas en ella, el cerebro, no lo almacena todo. Selecciona. Y lo que entra en el archivo emocional no es lo más intenso ni lo más lógico, sino lo más impactante. Un olor, una frase, un detalle. Una mujer que comprende esto empieza a actuar como si dejara rastros. No intenta dominar su memoria. Simplemente inserta códigos sutiles en los lugares adecuados. Y eso basta. Puedes decir algo que nadie ha dicho antes. Un cumplido inesperado. Un comentario inusual. Puedes usar un perfume específico cada vez que lo veas. Puedes elegir palabras que creen imágenes mentales. Todo esto se aloja donde la razón no puede acceder. Y de repente, está en pleno día, recordándote por un detonante que ni siquiera puede nombrar. La huella más poderosa es la emocional. La forma en que lo hiciste sentir, aunque solo fuera por un instante. La ligereza de una risa silenciosa. La forma en que miraste y luego apartaste la mirada. La reacción inesperada ante algo común. Son experiencias que no asocia con otras mujeres. Y su cerebro las registra como algo único. Con el tiempo, estas huellas se acumulan. Y lo más fascinante, cuanto menos reapareces, más se intensifican estos recuerdos. Porque en la ausencia, el cerebro busca la plenitud. Revisita lo que tiene. Y lo que tiene de ti no es volumen, sino impacto. Y cuando alguien te recuerda sin esfuerzo, ya vives en su cabeza. Sin presencia, sin mensaje, solo rastros. No seducir. El truco evolutivo de la mujer que observa es una mujer que no seduce, sino que observa, interrumpe un ciclo ancestral. Los hombres han sido condicionados a identificar señales de interés y luego actuar. Pero cuando estas señales no aparecen y se encuentra frente a una mujer que simplemente lo observa, sin sonreír demasiado, sin halagar, sin intentar hacerse notar, su cerebro entra en cortocircuito. Siente la mirada, pero no comprende su intención, y esto genera tensión. Observar es ejercer un poder silencioso. Estás presente, atento, pero no disponible. No cautivas, no te posicionas como posible. Y esta falta de estimulación directa lo lleva a crear la suya propia. Empieza a proyectar, a cuestionarse, a probar comportamientos, porque has roto el patrón esperado. Este tipo de actitud activa el instinto más básico del hombre, demostrar su valía, no a alguien que lo pida, sino a alguien que lo desafíe simplemente al no reaccionar como los demás. Una mujer que observa sin buscar ser observada transmite una fuerza que no se aprende, se construye. Es la mirada de alguien que controla su propio deseo. Y el efecto es casi inmediato. Él también empieza a observarte. Intenta descifrar lo que piensas. Entiende si hubo una señal o si fue solo tu imaginación. Y esta duda, que nunca se resuelve, es lo que mantiene viva la persecución. Porque la falta de seducción explícita lo deja a él solo, responsable del progreso del juego. Cuando siente que necesita conquistar, sin saber por dónde empezar, ya está completamente involucrado. La autoimagen como factor de persecución inconsciente, la forma en que te ves a ti misma determina cómo te perciben los demás, aunque no lo digan. Una mujer con una imagen sólida de sí misma, incluso en silencio, irradia confianza. No necesita afirmarlo. No necesita validarlo. Y el cerebro masculino lo capta sin esfuerzo. Interpreta esta postura como valor. Y el valor, para su instinto, es terreno fértil. La autoimagen no se trata de estética, sino de identidad. Cuando sabes lo que toleras, lo que deseas,
y lo que no aceptas, y actúas en consecuencia. Impones respeto incluso antes de ser deseado, porque una presencia que no se doblega ya tiene una ventaja. Percibe que no estás ahí para ser elegido. Estás ahí porque eres completo. Este tipo de mujer no necesita que la jueguen. No cambia su tono para complacer. No suaviza sus ideas para ser aceptada. Simplemente existe dentro de un perfil muy definido de sí misma. Y eso es sumamente inusual. Un hombre se da cuenta de que no puede moldearla y, por esa misma razón, quiere merecerla. En el fondo, todo hombre sabe que una mujer que no necesita su validación es la que más vale la pena conquistar. Porque la verdadera conquista reside en ser aceptado por alguien que no mendiga su presencia. Y una mujer con una imagen definida de sí misma lo logra sin palabras, solo con su postura. Y lo más paradójico, cuanto menos intentas impresionarlo, más siente que necesita alcanzarte. El poder de poner celosos a la gente sin mencionar a nadie. Provocar celos no requiere nombres, historias ni comparaciones. Lo que realmente activa el cerebro masculino es la posibilidad no confirmada, la duda, lo que percibe entre líneas, no en las palabras. Una mujer que entiende esto no necesita hablar de otro hombre, solo necesita parecer deseada por el mundo sin explicar quién es. Esto empieza con comportamientos sutiles. Sales más, respondes menos, sonríes más en público y pareces estar siempre en movimiento. Él ve, siente, pero no puede demostrar nada. Y es precisamente esta ambigüedad la que lo corroe. Los celos no surgen de los hechos, sino de la imaginación. Y la imaginación, sin respuesta, se convierte en fijación. Compartes experiencias sin justificar con quién estás. Hablas de reuniones sociales con un brillo especial, pero sin detalles. Creas espacios vacíos. Le encargas a su cerebro que llene los peores escenarios. Y lo hace, porque los hombres son instintivamente competitivos. Y la idea de que hay alguien más, aunque sea sutil, lo impulsa a moverse. Importante. Los celos efectivos no surgen de la provocación directa, surgen de la neutralidad estratégica. Él no percibe que intentas provocar algo. Percibe que estás experimentando algo y que podría estar perdiéndose algo. Esto lo saca de su pasividad. Se siente amenazado y al mismo tiempo sigue atraído. La combinación perfecta para el acoso. Porque el hombre que piensa que puede perderte por alguien que ni siquiera sabe que existe, cambia. El efecto del toque fantasma y la ausencia presente, el cuerpo tiene memoria. Y el cerebro a menudo confunde la realidad con la imaginación. El contacto fantasma es este fenómeno. Ya no estás, pero la sensación permanece. Una mujer que comprende esto comienza a evocar presencia, incluso en su ausencia. Con gestos mínimos, calculados casi imperceptibles, crea rastros en el cuerpo y la mente de él que siguen activos mucho después de su partida. No necesitas intimidad física para esto. Basta con una caricia en el hombro en el momento oportuno, un ligero apretón de manos mientras ríes, un roce sutil al pasar. Estos estímulos activan receptores sensoriales asociados con el placer inmediato. Pero al ser rápidos y sutiles, el cerebro no los procesa por completo. Y lo que no se procesa se repite mentalmente. Entonces, incluso solo, siente, revive, busca. Su cuerpo registra esa presencia y ahora busca reactivarla. Solo que ya no estás. Y esta ausencia que antes habría sido neutra, ahora tiene densidad. Anhela esa experiencia de nuevo, pero no depende de él. Esto lo convierte en rehén de una sensación, una vez más. El secreto está en la dosis. Demasiado contacto trivializa. Demasiado contacto crea hábito. El contacto fantasma solo funciona cuando es raro, inesperado y sumamente significativo en su momento. Marcas su cuerpo como alguien que firma sin dejar un nombre.
y el cerebro lo interpreta como una pista de algo que necesita ser revisado, porque la ausencia que sigue sintiéndose, en el fondo, es la forma más sofisticada de presencia. Cuando una mujer se convierte en un enigma bioquímico, hay mujeres que un hombre desea y hay mujeres que un hombre intenta comprender. La segunda categoría es la que perdura, porque el cerebro no se aferra a lo que comprende rápidamente, sino a lo que provoca preguntas. Cuando una mujer se comporta de forma inusual, mezclando dulzura con distancia, silencio con impacto, risa con moderación, se convierte en un enigma, y el enigma es biológico. El cerebro masculino activa más áreas relacionadas con la motivación y la atención ante estímulos contradictorios. Cuando no sigues un patrón predecible, necesita procesar más, pensar más y decodificar más. Y mientras intenta comprenderte, te acompaña, incluso cuando no lo hace, porque tu complejidad se ha convertido en un algoritmo interno. No se trata de ser confuso, se trata de ser inclasificable. Él percibe que eres ligero, pero profundo, que pareces cercano pero inaccesible, que provocas sin seducir. Esta vaguedad crea vínculos que resisten al tiempo, al aburrimiento e incluso a la distancia, porque no hay conclusión, y el cerebro detesta no concluir. Te conviertes en su asunto privado. Habla con amigos, recuerda conversaciones, intenta predecir reacciones. Está involucrado. Sin darse cuenta ya te está acosando, porque tu forma de ser lo ha sacado del modo automático y lo ha llevado a un estado de atención selectiva. Ahora se da cuenta. Busca, compara, y todo empieza a pasar por el filtro de ¿haría ella eso? Y lo que se compara con todo lo demás se convierte en una referencia. La mujer que no corrige simplemente desaparece. La mayoría intenta corregir, explicar, justificar, quejarse. Una mujer que comprende su propio valor no hace nada de esto. Simplemente desaparece, sin previo aviso, sin mensaje, sin anuncio. Y este silencio no es una represalia, es lenguaje. El hombre, acostumbrado a la confrontación directa o a los dramas predecibles, se desestabiliza. Espera una respuesta. No llega. Espera un ataque. Ella no ataca. Desaparece. Este tipo de actitud activa la alarma más primitiva en su cerebro. Algo se perdió. Y como no hubo una despedida clara, su sistema emocional se descontrola. Empieza a revisitar momentos, palabras, ausencias. Intenta encontrar el error. Pero ella no dejó rastro de acusación, solo ausencia. Y eso duele más, porque la ausencia neutral resuena más profundamente que la crítica descarada. Esta mujer no se queda callada para manipular, simplemente se niega a dar cabida a quienes no pueden jugar al mismo nivel. Y al retirarse con elegancia, crea un vacío, un agujero narrativo donde antes había posibilidad. Él se da cuenta, demasiado tarde, de que no le avisaron del final, porque ella no necesitaba avisarle. Simplemente decidió hacerlo. El cerebro masculino intenta revertirlo, intenta contactar, intenta reparar, pero no hay salida, porque lo que desapareció con dignidad se vuelve intocable. No hay negociación posible. Ella no está herida, está en paz, y eso lo destruye más que cualquier discurso, porque una mujer que no lucha, sino que se aleja en silencio, deja una especie de huella que el tiempo no puede borrar. La anticipación como motor evolutivo del deseo, el deseo, es ante todo expectativa. La anticipación de una experiencia libera más dopamina que la experiencia misma. Esto tiene una clara base neurológica. El cerebro masculino funciona más por proyección que por presencia. Y la mujer que aprende a habitar el espacio de la anticipación se vuelve inevitable. No porque siempre esté ahí, sino porque siempre estará ahí.
No necesitas ser predecible. Necesitas ser lo suficientemente impredecible como para generar expectación. Te escribe y nunca sabe cómo ni cuándo. Responderás. Te ve y no sabe si sonreirás o pasarás de largo. Siente que estás cerca, pero que podrías desaparecer en cualquier momento. Esta inestabilidad afecta directamente al sistema de recompensa. Las personas no desean lo que ya tienen, desean lo que creen que tendrán. Cuando te conviertes en una posibilidad, no en una certeza, empiezan a fantasear, a llenar los vacíos, a anhelar el momento que aún no ha llegado. Y cuanto más esperan, más valor atribuyen a lo que aún no ha sucedido. Porque el cerebro asocia la espera con la importancia. Esta es la lógica de todo lo adictivo. La siguiente dosis. El siguiente encuentro. El siguiente mensaje. La siguiente oportunidad. Y te conviertes en la promesa constante de algo que nunca se agota, porque nunca se cumple por completo. Esto no es manipulación, es ritmo. Y en el juego de la anticipación, quien controla el tiempo, controla el deseo. La mujer que activa el arquetipo de la diosa olvidada en el inconsciente colectivo. Hay un lugar reservado para la figura de la mujer que no encaja. Es excepcional, distante, completa. No implora atención, no implora afecto, no lucha por la validación. Simplemente existe con una energía que trasciende lo cotidiano. El hombre que se encuentra con esta presencia siente algo extraño, respeto, mezclado con deseo. Y esto es confuso, porque no sabe si tocar o simplemente observar. Esta mujer despierta en él una especie de reverencia instintiva. No se comporta como si esperara ser elegida. No compite invisiblemente con los demás. No comenta en exceso, ni se exhibe, ni dramatiza. Permanece allí con una calma que parece ancestral. Y su cerebro, sin comprender, se inclina. Porque el cuerpo siente lo que la mente aún no ha decodificado. Ella es pausada, despreocupada e inexplicable. Es lo opuesto a la ansiedad que domina el mundo actual. Y por eso mismo, se convierte en una presencia sagrada. Una pausa en el ruido. Un lugar al que él quiere entrar, pero no está seguro de si se le permite. Y esta duda lo mantiene cautivo. Porque lo sublime y misterioso no se olvida. Se convierte en una referencia emocional. Él empieza a comparar a otras mujeres con ella. No porque hiciera algo espectacular, sino porque su esencia estaba tan intacta que perduró. No necesitaba enseñarle nada, simplemente encarnaba un estado, y ese estado lo llevó a un nivel en el que nunca antes había estado. Y lo que lleva a alguien a un lugar nuevo, nunca vuelve a ser visto de la misma manera. Cómo el silencio emocional es más adictivo que el afecto directo, él. Silencio emocional no es la ausencia de comunicación. Es presencia, sin entrega total. Una mujer que domina esto puede estar presente, plenamente, sin abrirse del todo. Comparte, pero no se revela del todo. Demuestra, pero no se revela del todo. Y este silencio, este espacio entre lo que siente y lo que muestra, es lo que crea adicción. El hombre la siente cerca, pero aún queda algo por lograr. Y ese algo nunca se expresa, nunca se exige. Solo existe como una brecha perceptible. El cerebro entra en modo búsqueda. Intenta acceder a lo que falta. Y cuanto más lo intenta, más se involucra. Porque todo lo que no se completa genera una repetición interna. Es el mismo mecanismo que los estribillos mentales. Este tipo de silencio emocional no es frialdad ni distancia, es densidad. Es una mujer con múltiples facetas y que elige no revelarlas todas, que habla de sí misma, pero con elegantes filtros, que responde con pausas, que cambia de tema sin parecer tímida. Esto genera una tensión sutil, y la tensión alimenta la atracción. Él se da cuenta de que ella lo siente, pero no sabe cuánto, que le gusta, pero no cede.
que hay una conexión, pero no sumisión. Y este espacio emocional lo obliga a moverse, a intentar llenarlo, a intentar merecerlo. Porque el silencio emocional funciona como un espejo. Proyecta, interpreta, desea, y cuando el deseo nace de algo que no se comprende, se convierte en una obsesión disfrazada de interés. Su cerebro, después de que desaparezcas, sonriendo la última, sonrisa antes de desaparecer, es una de las armas más sofisticadas que existen. No es una despedida, no es una ruptura, no es un dolor. Es luz, casi dulce, y por eso mismo, es devastadora. Cuando una mujer sonríe y luego desaparece, el cerebro masculino entra en un colapso interpretativo. No sabe si ha perdido algo valioso o si nunca lo tuvo. Y esta duda es insoportable. El cerebro odia las historias sin un final claro. Y cuando el final llega con suavidad, sin dolor, sin ira, sin crisis, no tiene forma de reaccionar. No puede defenderse, no puede contraatacar, no puede disculparse. Una sonrisa desarma, la ausencia desestabiliza y empieza a repetirlo todo. Palabras, miradas, gestos. Intenta encontrar dónde se equivocó, dónde perdió, dónde podría haber actuado de otra manera. Este tipo de final no cierra un ciclo, lo abre, porque la ausencia, sin acusación, se convierte en un espejo, se ve a sí mismo y, al verse, siente. ¿Qué siente? Extraño, pero no a la mujer necesitada, a la mujer que se fue con dignidad, con belleza, con presencia incluso al partir. Y este tipo de recuerdo permanece. Es en ese momento que se da cuenta de que no intentabas ganar. Simplemente eras tú mismo. Y cuando desapareces así, con ligereza y presencia a la vez, su cerebro no puede borrarte. Porque la última imagen era demasiado perfecta para reemplazarla. Y lo que termina con elegancia comienza a recordarse con reverencia. El truco final. Ser inolvidable sin estar presente. La presencia constante crea hábito. La ausencia total genera olvido. Pero hay un punto preciso entre estos dos extremos, donde una mujer se vuelve inolvidable. Cuando desaparece físicamente, pero sigue resonando en su interior. Este es el truco definitivo. No estás ahí, pero sigues ocupando espacio emocional. Él no te ve, pero te siente. No te oye, pero piensa. Esto ocurre cuando tu huella fue lo suficientemente profunda como para resistir la ausencia. Cuando eras un estímulo raro pero intenso. Cuando cada interacción con él era diferente a todo lo que había experimentado. No hubo exceso, hubo impacto. Y el impacto no se desvanece. Simplemente se instala en capas más profundas de la memoria, desde donde regresa en momentos aleatorios e incontrolables. Te conviertes en parte de una ecuación que no logra comprender, parte de una experiencia que no puede replicar. Intenta encontrar algo similar en otros, pero lo original no tiene réplica. Y cada intento de sustitución refuerza aún más el recuerdo de quién eras, o mejor dicho, cómo se sentía a tu lado. Este es el poder de quienes entienden que la presencia no es cantidad, es calidad y tiempo. No necesitas reaparecer, porque el espacio que ocupas no está afuera, está adentro. Incluso puede que se marche, pero a donde quiera que vaya, tú lo sigues, invisible, completo, irrepetible. Y cuando la ausencia se convierte en referencia, la persecución nunca termina. Si quieres comprobar el poder de todo lo que has escuchado aquí, repite mentalmente esta frase al salir de cualquier lugar. No necesito que me vean para que me recuerden. Ella vivirá en su cabeza, incluso si ya no estás cerca.